Hola, ¿qué tal amigos? Más una vez es un gusto estar aquí con ustedes. Soy su servidor Edgar Pereira, maestro internacional de ajedrez por correspondencia, y a través de los videos de la Academia Torremex voy a buscar compartir alguna erudición ajedrecística con ustedes. El día de hoy vamos a analizar la única victoria de Kasparov en su última intervención en este gran torneo a nivel internacional que fue el Croatia Grand Chess Tour, y fue precisamente el juego inicial en el segundo día contra el joven de 22 años de Países Bajos, Jordan Van Foreest, que Kasparov logró una victoria. Pues esta victoria, la mera verdad, aún así pudiera haber dictado, ya que fue en el inicio del segundo día, una especie de redención, de recuperación del mal imagen que Kasparov había dejado en el día anterior, con medio punto nada más, un empate en 9 juegos que había ocurrido en el primer día de 2 días de torneo. Pero no fue así. Este fue el único juego que Kasparov ganó, y además ganó precisamente contra el jugador que quedó en último lugar en este certamen. Y fue un juego típico de Blitzon donde hubo varios errores de parte a parte. Vamos a iniciar el análisis. Pues aquí nosotros tenemos el inicio de juego con peón de rey. E4 jugó Kasparov. Su contrincante jugó E5, caballo F3, caballo C6 y ahora D4. Precisamente ya un arma usado en el final de la carrera de Kasparov. La apertura escocesa, en donde ya se busca tener una liberación en el centro. Y con esto también, de cierta manera, asumir que las negras pueden tener un juego activo de contraataque contra el peón de rey en el futuro. Pero Kasparov no permitió. Después de por D4, caballo por D4 y caballo F6, ya con la presión sobre el punto E4. Y aquí Kasparov se adueña de los acontecimientos, ya decide intercambiar, doblando peones y avanzando, haciendo que el caballo aparentemente se tenga que desplazar. Kasparov, en este caso Van Foreest, siguió con la variante con dame 7, clavando el peón. Kasparov juega dame 2 para desclavar el peón. Ahora sí, el caballo ya está amenazado. Entonces en principio tiene que salirse de amenaza jugando caballo de 5. Y ahora C4. En esta variante se pueden presentar varias posibilidades. Una de ellas, la más jugada, sería un alfil A6, clavando este peón, haciendo que si este peón come acá, el propio alfil puede comer esta dama. Entonces, esta es una variante. Otra variante después del C4 es la posibilidad de jugar de inmediato el caballo B6, simplemente seguido con caballo C3. Y ya también hablando un poquito sobre el alfil A6, en esta variante lo usual aquí es que se juegue con B3, con la intención de jugar un caballo de 2 después de que se juegue alfil B2, controlando esta casilla aquí en el punto C3, para no haber brincos de caballo a la casilla C3. Entonces, estas son las dos variantes más jugadas. Nada más que aquí ya Van Foreest decidió jugar la tercera variante más jugada, pero es bastante menos jugada que las dos opciones principales. Y Van Foreest jugó dama B4 jaque, Kasparov jugó caballo D2, caballo F4, hasta aquí todo normal. O sea, la idea de jugar la variante con dama B4 jaque es que este caballo, al venir en D2, esté tapando este alfil, y al estar tapando este alfil, entonces ya el alfil no controla aquí el punto F4. Entonces caballo F4 ganando este tiempo sobre la dama, dama E3 y ahora caballo G6. Aquí, aparte del caballo G6, es también bastante jugado el caballo E6, ya bloqueando el peón. Entonces, después de caballo G6, Kasparov ya siguió con la variante con alfil D3.
Aquí pues hay un juego, al menos que yo conozca, que es de Christiansen contra Korchnoi, jugado en 2003. Hubo un empate y también aquí Christiansen jugó alfil de 3. Alfil C5, ya ganando iniciativa sobre la dama. Dama G3, ya buscando echar un ojo aquí al punto G7. Y también manteniendo la defensa sobre el punto E5. Ahora sí, ya este rey blanco está aún en el centro. Ya la amenaza futura de jugar un torre 8 es preocupante. Entonces haz con que las blancas deban de jugar en el roque. D6, y aquí ya fue una imprecisión. Hubiera sido mejor, por ejemplo, jugar una 5 buscando la expansión en el flanco y ganando espacio, hasta para impedir variantes en donde el A3 venga seguido del B4 ganando tiempo sobre este alfil. Entonces aquí el A5 era una posibilidad y entonces Van Forest ya decidió jugar con D6. Caballo B3, ya Kasparov quiere poder soltar este alfil y en este caso está ofreciendo el peón. Van Forest lo comió, eso fue un error. Aquí la mejor jugada hubiera sido comer con peón y no con caballo. Esto hubiera sido la jugada más fuerte. Probablemente el juego, si hubiera Van Forest seguido con D por E5, Kasparov tendría un alfil de 2, que es la idea principal de ofrecer aquel peón, haciendo con que esta dama tenga que mantener una defensa sobre este alfil, ya que este caballo en B3 está presionando el alfil. Entonces, y después de un dama B6, un alfil A5, posiblemente un dama 6, seguido con un alfil por C7. Y aquí pues hay una ventaja blanca, pero es un juego bastante jugable, una posición bastante jugable, más jugable de lo que realmente pudo haber pasado. En haber comido con caballo, a ver, vamos a poner aquí. Aquí automáticamente Kasparov siguió con una 3, pero esto fue como que el regresar del error. Tal como les había expresado, este fue un juego con bastantes errores de parte a parte, un juego típico de Blitz, sí con bastante emoción, alguna incertidumbre en el resultado final, errores de parte a parte, un juego táctico, pero sí en algunos momentos careció de alguna calidad técnica el juego. Entonces aquí claramente Kasparov pudiera haber quedado con una ventaja, con una variante similar a que anteriormente les enseñé. Alfil de 2, la necesidad de mantener la defensa sobre este alfil, ¿no? Y ahora la misma idea, un alfil A5 y si dama A6, la posibilidad ahora de jugar un alfil C3 haciendo una presión fuerte y sobre el punto E5 y una presión indirecta sobre el punto G7. Entonces aquí básicamente lo mejorcito que tienen las negras, ya que este alfil también está en el aire, si este peón se desplaza de aquí, el peón deja de defender el alfil en C5, por eso posiblemente sería alfil B6, ¿no? Y ahora sí las negras pueden venir sobre el caballo, alfil por E5, D por E5, y ahora como este alfil está aquí un poquito encapsulado, pues ya hay aquí una doble amenaza. Este alfil amenaza la dama y este peón amenaza el alfil. Y bueno, básicamente ya las negras van a perder una pieza y Kasparov seguramente en un juego de clásicas, si tal posición no hubiera ocurrido, no se hubiera dejado escapar esta variante, ya que aunque esté retirado, seguramente sigue conservando todas sus capacidades extraordinarias de cálculo que demostró a lo largo de su carrera. Entonces el juego no siguió así. Kasparov, después del caballo por E5, jugó A3, buscando una especie de truquito en donde si la dama come este caballo, ya este alfil puede comer en H7 con jaque, ganancia de tiempo,
y por ende esta dama ya podría comer la dama y con eso quedar con una ventaja decisiva de material. Naturalmente que aunque fuera una blitz, Van Forest no cayó en ese truco y regresó con la dama a la casilla B6 y ahora Kasparov sí comió este alfil. Ya tenemos Kasparov en una posición con pareja de alfiles, como tantas veces demostró querer y gustar en su carrera ajedrecística. Dama por C5, alfil E3, ganando más un tiempo de iniciativa. Dama 5, B4, la expansión. Aquí vemos claramente que las blancas están más a gusto en esta posición. Una posición con más espacio, una posición más activa. Incluso, aunque tenga la pareja de alfiles, la propia configuración de la estructura de peones es mejor para las blancas, cosa que a veces no ocurre. Aquí ya tuvimos ante una ligera imprecisión de Van Forest. Aquí hubiera sido preferible en vez de dama A4 hubiera sido preferible jugar un dama 6, no fue el caso. Entonces jugó dama 4 y ahora Kasparov también jugó con una ligera imprecisión jugando el alfil de 4. Alfil de 4 se ve más lógico porque está centralizando el alfil, está realizando una presión sobre el caballo, se entiende, pero aquí en virtud de que Van Forest jugó la dama en A4, Kasparov pudiera haber aprovechado ya para forzar un poquito más los acontecimientos. Es decir, Kasparov pudiera haber jugado alfil H6 y Van Forest seguramente tendría que jugar caballo G6 y ahora Kasparov pudiera simplemente haber regresado con el alfil a la casilla de 2 y si Van Forest juega caballo 5, entonces ahora sí, después de ganar aquí unos segunditos en el reloj, ya Kasparov pudiera haber replanteado la posibilidad de jugar un alfil en C3. Yo creo que hubiera sido mejor, ya el propio alfil quedaría libre de algún tema táctico con el C5, ¿no? Entonces el alfil está mejor ubicado en la casilla C3 que en la casilla D4 en esta posición. Bueno, pero sigamos el juego aquí. Continuó con el F6, Van Forest buscó estabilizar y aquí Kasparov tampoco interpretó de la mejor manera la posición. Aquí la jugada más fuerte, en mi opinión, hubiera sido un alfil E4, ¿no? Solo que tal cosa no ocurrió. Aquí Kasparov jugó ya el intercambio de caballo, valoró bastante ese caballo centralizado y F por E5 y después de eso ya buscó jugar F4. Que Kasparov, la idea de Kasparov es pensando y tomando en cuenta que las negras tienen aún estas dos piezas por desarrollar. Entonces él buscó ya abrir aquí la posición y anticipar los acontecimientos para que las negras no puedan reaccionar con fuerza enérgicamente porque no tienen sus piezas conectadas. No obstante, eso no es exactamente así como se puede pensar, porque después de un alfil F5, de repente, aunque sigue siendo cierto que esta torre está aquí en la esquina, pero ya las torres están conectadas. Y las torres al estar conectadas una con otra, ya automáticamente ayuda bastante al desarrollo de la posición negra. Entonces, después de una propuesta de intercambio de alfiles, ya se va a liquidar el material y al liquidarse el material, las blancas, sobre todo con el intercambio de esos dos alfiles, ya las blancas pierden algún del potencial de ataque. Así que aquí ya es una posición totalmente equilibrada, o sea, no hay ventaja para ningún lado, ni siquiera ligera. Dama de 7, ok. Kasparov busca seguir presionando, entrando con la dama en la séptima fila. Esta dama sigue aquí un poquito encapsulada, es verdad, pero nada que no se pueda corregir. Es más, una manera de aprovechar la posición de esta dama aquí hubiera sido sencillamente, cuando digo sencillamente, pues entre comillas, claro que estamos en un juego en donde están jugando una blitz, ambos jugadores ya tienen poco tiempo, hay una tensión en el juego
Y de afuera y además analizando, pues todo puede ser muy fácil. Así que digo sencillamente porque está al alcance de una sola jugada una posible continuidad pareja en el juego. Ok, no fue jugado el A5, aquí fue jugado un dama B3, como tenía esta diagonal del rey abierta, ya Van Forest probablemente también sintió que necesitaba quitar la dama de aquella posición y ya presionar este peón en C4. Entonces Kasparov decide comer en la casilla C6 y defender ese peón, pero aún así Van Forest tiene esta continuidad, que es jugar dama 3 jaque, rey H1, y ahora sacar el rey no fue propiamente la jugada más efectiva. Aquí simplemente el intercambio de torres para dar sentido al jaque y ahora seguir con un torre de 8 hubiera ofrecido una continuación bastante aceptable para las negras, ya que si las blancas comen acá con torre F8 y liquidando las torres en el juego, ya las negras tienen todo para poder empatar este juego, aunque tengan desventaja de material en peones, ¿no? Pero bueno, no fue así que siguió el juego. Aquí el Van Forest quiso quitar el rey de la lluvia también, antes que hubiera algún jaque por parte de Kasparov. Es una jugada bastante humana, bastante normal, querer quitar el rey fuera de peligro de esa diagonal. Torre de F1, dama C3, dama por C7 y ahora otra imprecisión de Van Forest. Sobre todo en el final fue en donde fue una etapa de juego ya motivada por la escasez de tiempo en el reloj de cada quien, en donde se realizaron varios errores tanto de un lado como de otro. Algunos incluso errores graves. Torre de AC8, tal como les decía, no es la jugada más fuerte. Aquí, en mi opinión, las negras necesitan forzar un poquito los acontecimientos y valorar la existencia de este peón. Entonces yo creo que le tocaría a las negras ya avanzar este peón en E4 y ya si las blancas quisieran también avanzar su peón, por ejemplo, por decir, entonces yo creo que ya las negras pueden jugar un E3 y este peón ya asume algún protagonismo y compensa bastante la desventaja de material que tienen aquí en la posición. Las blancas posiblemente jugarían dama G3 en esta posición. Aquí hay la posibilidad también de jugar un torre de AC8 o incluso quitar un respiro para el rey y jugar un H6, ya que no puede comer con la dama en E3 porque ya sufriría un golpe con torre F1 jaque. Entonces ese peón de momento no está para ser capturado, por así decir. Ok, nada de esto ocurrió. Van Forest decidió ya querer quitar esa dama de ahí. También es una jugada que, aunque sea un error, pues en realidad no es fácil observar, ni siquiera sin el factor tiempo, no es fácil observar que esa no es la mejor jugada y que aquí el E4 hubiera sido la jugada más audaz. Dama por A7, siguió Kasparov, un poquito al estilo Pac-Man, a comer peones y peones. Y Van Forest ya comió acá, pero sí, yo creo que es la jugada más fuerte, tal vez. Sí. Estaba viendo la posibilidad de comer con dama, pero yo creo que la posibilidad de doblar torres en F es bastante interesante. Entonces, torre por C4, H3, un error de Kasparov. Aquí hubiera sido más fuerte intentar cambiar de damas con dama 3. Pero bueno, no fue eso que ocurrió. Jugó también un respiro a su rey para que se terminaran los temas de mate en la primera fila, los famosos mates del pasillo. Y ahora
pues también acorde un poquito al espíritu humano, Van Forest quiso ya doblar las torres en la columna F. Incluso yo mismo lo había mencionado hace un minuto atrás, como los posibles planes que tendrían las negras al haber comido el peón en C4 con la torre. Pero en este momento eso fue un error. Fue un error, ¿por qué? Porque después del dama E3 ya este intercambio de damas se plantea ante una presión fuerte en el punto E5, porque ahora sí ya Kasparov tiene el respiro con H3, entonces ya se terminaron los trucos aquí en la casilla F1, ya no existen, por así decir, ¿no? Ahora sí, o sea, torre F1 está pudiendo ser contrarrestado con el propio torre por F1, no importa si pierde la dama porque también la torre en F8 está desprotegida. Incluso creo que algún alumno mío, un querido alumno mío, me comentó esta posición y pensó que aquí torre F1 ganaría el juego. Se me hace que esto me fue presentado por un alumno mío llamado Vasco. De hecho, Vasco, si estás viendo este video, espero que sí, espero que lo disfrutes. Te mando un abrazo, un saludo muy fuerte. Entonces aquí jugó dama C5, Kasparov, en vez de jugar el dama E3. Y de nuevo otro error por parte de Van Forest. Aquí debería haber aceptado la propuesta del cambio de damas. Dama por C5, B por C5, E4. Y este juego, aunque siga con ventaja blanca, pero ya se vuelve posible soñar con algún empate. Esta posición es un poquito más peleable, por así decir. O sea, si rey G1, aquí podemos también tener un rey G8, un G6, tal vez un G6, para que el rey fácilmente tenga acceso a la posición. Y si torre de AC1, entonces ya vamos a buscar jugar con un torre C8 para bloquear ese peón y atacar ese peón. Muy probablemente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las negras van a alcanzar a comer este peón, las blancas van a alcanzar a comer este peón y después va a quedar un 2+1 contra dos torres para cada bando, y en principio las blancas, aunque tengan y se queden con este peón de ventaja, no van a alcanzar a ganar el juego. Ok, pero esto sí, sin lugar a duda, hubiera sido la variante que hubiera ofrecido más posibilidades de un empate. Después de dama B2, Kasparov comió acá en E5 y aquí ya está con una ventaja bastante fuerte, bastante clara. Y ahora otro error por parte de Van Forest y otro error por parte de Kasparov. Así que aquí estaban viendo quién se equivoca más. Kasparov pudiera haber capturado con la dama en la casilla F4 porque la última sigue desprotegida. O sea, increíble, ¿no? Increíble desde un punto de vista en donde Kasparov no tuviera los problemas que realmente tenía de tiempo, ¿no? Entonces, Kasparov jugó dama 3 y aquí sí, Van Forest ya defendió al menos el táctico, sigue tampoco siendo la jugada más fuerte. Aquí la jugada más fuerte ya hubiera sido jugar la dama en A4 para poder controlar la casilla 8. O sea, así que ya no existe el truquito aquí de sacrificar la dama por la torre. Y ya mientras tanto, Kasparov siguió con torre de AC1. Aquí Van Forest hizo la pistola de Alekhine, fortaleció la posición con torres y dama en la misma columna. Kasparov jugó dama G3 para ya ocupar esta diagonal. En el futuro que quiera poner el rey acá, no habrá jaques con la dama contrincante. Se entiende también esta jugada, bastante lógica. H6 y ahora B5, empiezas ya los peones pasados a avanzar, a generar el posible terror, por así decir. Dama D5 y ahora Kasparov ya se dio a la presión del tiempo, jugó una 4 imprudente. No quiere decir que con esta jugada ya no puede tener perspectivas de ganar el juego, si las tiene, si las mantiene, pero es un error y no había necesidad de cometer ese error. Aquí, por ejemplo, yo creo que entrar prontamente con la torre en la séptima
presionando aquí el punto G7 y amenazando mate, hubiera sido lo más fuerte para seguir este juego. Entonces, después del A4, Van Foreest comió el peón. Kasparov entonces ya quedó un poco alterado en esta posición. Se le notó en su lenguaje corporal. Ya con eso dijo, no, ¿sabes qué? Ya comiste uno, ya no vas a comer más. Déjame ya de una vez poner esta torre detrás del peón. Pero también esta jugada no fue la más fuerte. Yo sigo manteniendo una idea similar, que es la de poner la torre en la séptima para hacer ya bastante presión sobre este peón y amenazar mate. Yo creo que hubiera sido lo más fuerte. Ok, Kasparov entonces jugó torre B1. Aquí un error bastante grave por parte de Van Foreest. Claramente necesitaba haber buscado bloquear en la séptima fila cualquier entrada de torre. Además también este peón, que va a querer seguramente avanzar, quedaría con su paso bloqueado. Entonces torre A7 sería lo que claramente hubiera ofrecido más resistencia y más lucha. Y al jugar torre F5, Kasparov ya avanza el B6 y este peón ya está bajo una... ya está resbalando para la promoción sobre ruedas, como se dice comúnmente. Y ahora, aunque Van Foreest busque ya tener este tipo de contraataque, generando la presión sobre la dama, Kasparov simplemente avanza con el peón porque coincide cualquier dama que se promueva. Si la torre come acá, promueve con dama, y ya si rey H7, la dama come la torre y con esto se ganó una torre. Entonces es una oferta segura la que se hace de dama. Entonces aquí Van Foreest comió acá para intentar impedir eso. Simplemente, probablemente se olvidó que Kasparov pudiera simplemente haber jugado un torre 8. O sea, es increíble que Kasparov aquí comete este error. Este error sí es bastante grave. Aquí, y aún así, el juego termina con esta posición y con este error. Es muy insólito que así haya ocurrido. Aquí pues hubiera capturado y el juego pudiera haber seguido, pero bueno, el juego se terminó de esta manera. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, lancen sus dudas, sus peticiones. Tenemos por ahí pendiente un gambito de la defensa siciliana que un querido suscriptor me lo ha solicitado. Tenemos ese video en marcha, así que colorín colorado, este análisis se ha terminado. Cuídense mucho.